Bienvenido a una lección sobre la paradoja de apartamento de Alabama. La paradoja de Alabama fue la primera de las paradojas de aportación en descubrirse. Se requiere constitucionalmente a la Casa de Representantes de Estados Unidos para asignar asientos basados en los condes de población que se adquieren cada 10 años después de cada censo. El tamaño de la casa se establece por estatuto. Después del censo de 1880, C.W. Seaton, jefe secretario de la Oficina del Censo de Estados Unidos, computación de apartamentos para todos los tamaños de casa entre 275 y 350. Se descubrió que Alabama obtendría 8 asientos con un tamaño de la casa de 299, pero solo 7 asientos con un tamaño de la casa de 300. En general, el término Alabama se refiere a cualquier situación de aportación donde aumentar el número total de artículos disminuiría una de las acciones, como vemos aquí. ¿Qué pasó a Alabama? Aviso como cuando el tamaño de la casa aumentó en 1, de 299 a 300, Alabama perdió realmente un asiento. El número de asientos fue de 8 a 7. Un ejercicio similar de la Oficina del Censo después del censo 1900. Aportación computacionada para todos los tamaños de la casa entre 350 y 400. Colorado habría recibido 3 asientos en todos los casos, excepto con un tamaño de la casa de 357, en el cual caso habría recibido solamente 2. Vamos a ver un ejemplo más detallado. Aquí utilizaremos el método de Hamilton para aportar 10 asientos y entonces 11 asientos entre 3 estados. Mirando la tabla a continuación, aviso cómo sería la población total 6 más 2, o 14, y por tanto cuando hay 10 asientos, el divisor estándar sería 14 dividido por 10, o 1.4. Cuando hay 11 asientos el divisor estándar sería 14 dividido por 11, o aproximadamente 1.2727. Y ahora para revisar, recuerde encontrar las cuotas tomamos la población de cada estado y dividir por el divisor estándar. Entonces, por ejemplo, cuando hay 10 asientos y el divisor es 1.4, las cuotas para el estado A y B serían lo mismo, porque la población es la misma. Serían divididos por 1.4, que es aproximadamente 4.286. Como vemos aquí. Y entonces para el estado C tenemos 2 divididos por 1.4, dando una cuota de aproximadamente 1.429. Y ahora para encontrar la asignación inicial, también llamamos la cuota inferior, quitamos la parte decimal, danos una asignación de 4, 4 y 1. Pero porque esta suma es de 9, y hay 10 asientos, el asiento adicional va al estado que tiene la parte decimal más grande de la cuota, que sería estado C. Así el estado C consigue un asiento más, dando una asignación final como vemos aquí como 4, 4 y 2. Danos un total de 10 asientos. Ahora comparemos esto cuando hay 11 asientos. Sabemos que nuestro divisor estándar será aproximadamente 1.2727. Vamos adelante y compruebe nuestras cuotas. Dan otra vez. Para ambos estados A y B tenemos 6 divididos por 1.2727, así que la cuota es aproximadamente 4.714. Y entonces para el estado C tenemos 2 divididos por 1.2727, así que la cuota es aproximadamente 1.571. Y ahora para encontrar el apartamento inicial o la cuota inferior, quitamos la parte decimal, danos una asignación de 4, 4 y 1. Aviso como esta suma es 9, pero ahora porque tenemos 11 asientos, tenemos 2 asientos adicionales, que serían otorgados a los 2 estados con la parte decimal más grande de la cuota. Aviso aquí que sería estado A y B, así que A obtiene un asiento adicional y lo está en el estado B, dando una asignación final o aplicación final de 5, 5 y 1. Así que avise como cuando los asientos fueron del 10 al 11. Los estados A y B recogieron un asiento extra, pero el estado C perdió realmente un asiento. Fueron de 2 asientos a 1 asiento. Este es un ejemplo de la paradoja de Alabama. Esto ocurre porque aumentar el número de asientos aumenta la acción justa o la cuota más rápida para los estados más grandes que para los estados más pequeños. En particular, los estados más grandes A y B tenían su parte justa aumentada más rápido que el estado más pequeño C. Por lo tanto las partes fraccionales o decimales de la cuota, o parte justa, por A y B aumentaron más rápido que las de C. De hecho,
superaron la fracción de C, causando a C a perder su asiento. Desde que el método Hamilton examina que los estados tienen la fracción más grande o la parte decimal de la cuota, la población de Alabama y las paradojas de los nuevos estados pueden ocurrir con el método Hamilton. No ocurrirán con ningún otro método de apartamento. Sin embargo, el método divisor puede violar la regla de la cuota. La regla de la cuota dice que el número de representantes que recibe un estado debe estar en uno de la cuota del estado o la parte feria. Espero que encontraron esta lección útil.